Hola a los dos, ¿cómo les va? Esta es la clase de carbohidratos que les tenía pendiente. Como ya lo han visto, ya lo saben, los carbohidratos están distribuidos en distintos tipos de alimentos y las presentaciones estructurales como vienen estos carbohidratos pues también varía dependiendo del tipo de alimento. No es lo mismo la presentación de carbohidratos en golosinas o como lo es en el almidón o como lo es en otros productos como el pan, que también contiene almidón. ¿Listo? Funciones de los carbohidratos, pues muy diversas, pero principalmente, digamos que constituyen la principal fuente de energía porque cuando uno habla de energía en las biomoléculas es porque esas biomoléculas tienen energía almacenada en los enlaces que hacen parte de la estructura de esa biomolécula y cuando esa biomolécula se degrada o se oxida, poco a poco se va obteniendo energía. Entonces, los carbohidratos son la fuente de energía más inmediata que tenemos. Es de lo primero que echa mano el cuerpo, ya sea el carbohidrato de una ingesta o el carbohidrato que está presente almacenado en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, También los carbohidratos pueden formar polímeros que sirven para resistencia mecánica en insectos, plantas, crustáceos, eh, al igual que los aminoácidos, como lo digo, los aminoácidos forman polímeros y esos polímeros se llaman proteínas. En el caso de los carbohidratos, nosotros tenemos el, el análogo del aminoácido en los carbohidratos es el monosacárido. Entonces, con el monosacárido, con cada unidad de monosacárido podemos formar polisacáridos y esos polisacáridos pueden tener distintas funciones, ¿no? Los polisacáridos pueden llegar a ser incluso muy complejos, no tanto como las proteínas, pero igual son una red polimérica muy compleja, ¿no? Eh, Reconocimiento celular. Hay muchos glucolípidos, los glucolípidos, que son carbohidratos que están modificados porque tienen adición de un lípido, eh, o lípidos, o lo podemos ver desde el punto de vista que son lípidos que también contienen carbohidratos, como lo quieran ver. Esos glucolípidos se encargan de darle la distinción a cada grupo sanguíneo, ¿no? Está la adherencia celular. mm, eh, la forma como las células eh, se fijan dentro de un tejido, sea por medio de eh, enramados que contienen polisacáridos o carbohidratos y sirven de lubricantes en superficies articulares, por ejemplo los mucopolisacáridos eh, sirven de lubricación en articulaciones, lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo polisacáridos más adelante en la clase. Mm, algunos, por lo menos también acción antibiótica, algunos antibióticos se derivan de estructura de carbohidratos como la estreptomicina. Antioxidantes como la vitamina C, que nosotros como humanos no la producimos, pero sí la producen otros seres vivos. La vitamina C se deriva de la estructura de la glucosa, que ya lo creyera, ¿no? La estructura del ácido ascórbico es muy semejante a la de la glucosa. El aporte de fibra en la dieta también se debe a los carbohidratos porque la celulosa, que está muy presente en la fibra, es un polisacárido. Eh, a partir del esqueleto carbonado de carbohidratos, muchos ácidos grasos y algunos aminoácidos pueden llegar a formarse, ¿no? A partir de esa estructura carbonada de carbohidratos, ¿no? Y esto ocurre cuando hay demandas energéticas para ácidos grasos o para aminoácidos. Y constituyente de otras moléculas como los nucleótidos y los glicosfingolípidos. Por ejemplo, con los nucleótidos, como ustedes saben, de qué se compone un nucleótido de tres cosas. Se compone de una base nitrogenada, grupo fosfato y un carbohidrato, que puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa, ¿no? Que son monosacáridos. ¿Ya? Los carbohidratos son sintetizados por las plantas, como ustedes lo saben. Las plantas son autótrofas, tienen la capacidad de formar su propio alimento porque pueden convertir la energía lumínica, convertirla en alimento, ¿ya?
Entonces, con energía lumínica, agua y CO2, ¿qué se puede obtener? Se puede obtener glucosa. Voy a colocar el puntero, sí. Entonces, miren, entonces, dióxido de carbono, agua, más energía lumínica, se puede transformar eso en glucosa, más oxígeno, y esa glucosa, al final, al mismo ser autótrofo le sirve para qué? Para ser degradada y producir ATP. ¿Listo? Y a quienes consumen ese autótrofo, que son las plantas, o los animales que consumen esa planta, pues tienen glucosa para luego poder degradar esa glucosa. Bueno, en su clasificación de los carbohidratos los podemos clasificar dependiendo de la complejidad. Monosacáridos, lo más simple, que son el monómero, son la estructura más pequeña. Disacáridos es la unión de dos monosacáridos, no tiene pierde. Oligosacáridos va más o menos de unión de 3 a 10 o 15 monosacáridos. Ya por encima de 15 monosacáridos, uno puede hablar de un polisacárido, aunque, bueno, la definición estricta es más de 50, pero hay un limbo entre 15 y 50 que uno lo puede categorizar como oligosacárido. Listo. Monosacáridos son azúcares simples, son incoloros, sólidos, cristalinos, solubles en agua, algunos con sabor dulce. No necesariamente un carbohidrato sabe dulce, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Lo que pasa es que entre más refinado, o sea, entre más presencia de monosacáridos, es decir, no monosacáridos enlazados formando un polisacárido haya, pero entre más refinado, más dulce va a ser, que es lo que sucede con las golosinas, que las golosinas no tienen carbohidratos complejos, sino carbohidratos simples, azúcares simples, que son los monosacáridos. ¿Ya? Los monosacáridos pueden tener distintos números de carbonos y dependiendo de ese número de carbonos, pues está el nombre de nomenclatura dependiendo del número de carbonos para cada monosacárido. Entonces están las triosas, aquellos que tienen 3 carbonos, tetrosas 4 carbonos, pentosas 5 carbonos, hexosas 6 carbonos y acetosas con 7 carbonos. Usted lo puede llamar polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen muchos grupos hidroxilo. Aldehído se tiene el grupo aldehído y cetona se tiene el grupo cetona. Entonces hay monosacáridos que son aldehídos y monosacáridos que son cetonas. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste esta diferencia. Entonces dependiendo si es el grupo aldehído o el grupo ceto presente en la estructura del monosacárido, se puede tener una aldotriosa, una aldotetrosa, una aldopentosa, una aldohexosa y una aldohectosa. Pero si es la función ceto, se puede tener una cetotriosa, una cetotetrosa, una cetopentosa, una cetohexosa y una cetohectosa. Entonces, miren, estas son la estructura, esa es la estructura general. En la figura 7.1, esa es la estructura general de una aldosa. Mírenlo bien. Y esa es la estructura general de una cetosa. Pero como ustedes lo pueden ver, en realidad son triosas, porque tienen 3 carbonos cada uno. Entonces, esta es una aldotriosa y esta es una cetotriosa, ¿vale? Entonces, miren, aquí están los 3 carbonos. Ustedes se preguntarán dónde es la función aldehído. En esta aldosa es este carbono enlazado a este hidrógeno y enlazado a ese oxígeno. Eso es una función aldehído. ¿Ya? En el caso de las cetosas hay una diferencia y es que la función ceto no va en el primer carbono, sino que va en el segundo carbono, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? En cambio, las aldosas, el grupo aldehído incluye el primer carbono. En las cetosas, el grupo ceto solamente, que es este grupo ceto que es aquí, ustedes ven aquí, está incluyendo es al carbono, al segundo carbono. ¿Ya? Bueno, una función ceto siempre va a ser un carbono con doble enlace a oxígeno y que ese carbono esté enlazado a 2 carbonos. Eso es una función ceto. Pero bueno, para que hagan la diferenciación, es que cuando el doble enlace con el oxígeno de la función ceto siempre es con el segundo carbono. ¿Ya? Entonces aquí está el gliceraldehído,
que es la aldo, es el monosacárido más simple de las aldosas. Y está la dihidroxiacetona, que es el monosacárido más simple de las cetosas. ¿Listo? Hay un mínimo, tiene que haber un mínimo de 3 carbonos. ¿Ya? Bueno. De una vez les digo, creo que lo vamos, no, porque lo que pasa es que a veces hay problemas devolviéndose en esas presentaciones con grabación, entonces de una vez vamos a tocar el tema. Aquí también se tiene en cuenta, al igual que con los monosacáridos, también se tiene en cuenta el concepto de la imagen especular y el concepto de carbono quiral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, miren que el gliceraldehído tiene 3 carbonos y digamos que si este grupo hidroxilo estuviera a la izquierda, sería un L-gliceraldehído. Pero como está aquí este grupo hidroxilo a la derecha, ¿cómo se llama? Se llama D-gliceraldehído, es decir, este es de estrógiro. Ahora, ¿por qué decimos que puede haber L o D-gliceraldehído? Es por la presencia del grupo hidroxilo a la derecha o a la izquierda. Miren que para que eso suceda, ese grupo funcional, en este caso el hidroxilo, tiene que estar en enlace con un carbono quiral. Así como pasaba con los aminoácidos, con el grupo amino, que si el grupo amino estaba a la izquierda o a la derecha, era a la izquierda o a la derecha un carbono quiral, y aquí también hablamos de la izquierda o a la derecha de un carbono quiral, que es este número 2 que vemos aquí. Pero ¿por qué es un carbono quiral? Recuerden, la quiralidad significa que el carbono esté unido en sus valencias a 4 grupos distintos. Entonces, miren, este grupo aldehído es un grupo distinto, este hidrógeno es un grupo distinto, este grupo hidroxilo es un grupo distinto, y este grupo CH2OH es otro grupo distinto. Ya, entonces, por eso decimos que el carbono 2 en el gliceraldehído es un carbono quiral. Por tanto, a izquierda o derecha de este carbono tenemos imágenes especulares, teniendo en cuenta el grupo hidroxilo. Ahora, con respecto a la dihidroxiacetona, ¿qué pasa? ¿Hay carbono quiral en la dihidroxiacetona? Pues no. ¿Por qué? Porque no cumple con no cumple con el requerimiento de que en sus 4 valencias estén con 4 grupos distintos. Miren que este grupo de aquí, CH2OH, aquí arriba, es igual a este grupo acá abajo, que está enlazado con el carbono 2. Y a su vez el carbono 2 tiene un enlace con el oxígeno, es decir, el oxígeno se repite 2 veces en esa valencia. Es decir, no existe ni D-dihidroxiacetona ni L-dihidroxiacetona, solo existe dihidroxiacetona. Bueno, esto es para que vean que hay diferentes configuraciones estructurales de los monosacáridos. Miren que esta es la forma abierta. Este es el ejemplo de la glucosa, por ejemplo. La glucosa es una aldohexosa. Tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos. ¿Listo? Bueno. Y miren que aquí les está diciendo que tiene varios carbonos quirales. Vean. Chiral center. Este carbono 2 es quiral. Este carbono 3 es quiral. Ese carbono 4 es quiral. Y ese carbono 5 es quiral. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo aplicaría allí lo de las imágenes especulares, lo de los isómeros, por decirlo así? Como ocurre con los aminoácidos cuando hay tantos carbonos quirales. Lo primero es comprobar que son carbonos quirales. Miren, el carbono 2 está unido a este grupo aldehído, está unido a este hidrógeno y está unido a este grupo hidroxilo. Y todo este grupo aquí para abajo es un grupo enteramente distinto. Carbono 3. Este grupo que está aquí, que incluye el aldehído más este de aquí, todo eso es un grupo distinto. Este OH es un grupo distinto, este hidrógeno es un grupo distinto y todo lo que hay aquí para abajo es un grupo distinto. Y eso mismo ocurre con el carbono 4 y el carbono 5, que también son quirales. Pero carbono 6 y carbono 1 no son quirales. ¿Por qué? Carbono 1 tiene doble valencia con oxígeno. Entonces se repite el oxígeno como grupo.
Y carbono 6, déjenme ver aquí, cuando el carbono 6 aquí tiene el enlace con carbono y dos de sus enlaces van con hidrógenos. Es que no se ve en forma a lado y lado, pero ya hay dos hidrógenos enlazados a este carbono. Entonces ya deja de ser quiral porque hay dos grupos similares haciendo enlace con el carbono. Y eso, recuerden, para ser quiral tiene que estar unido a 4 grupos funcionales distintos. ¿Ya? Entonces aquí siempre la quiralidad va a depender de qué carbono estemos hablando, si el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Listo? Como hay tantas configuraciones que este grupo H esté a la derecha o esté a la izquierda, que este grupo H esté a la izquierda o a la derecha, como hay tantas configuraciones, muchas veces esas configuraciones y esos isómeros hacen que sean isómeros entre sí las sustancias porque tienen la misma fórmula química pero distinta configuración espacial de los grupos hacia la derecha o a la izquierda. Y eso va a hacer que el monosacárido se llame de forma distinta. Entonces, la posición del grupo H de derecha o izquierda en el carbono 2, el 3, el 4 o el 5, cuando uno habla de exosas, por ejemplo, eso va a determinar que se le coloque un nombre distinto a cada monosacárido, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, por otro lado, miren que esa es la forma abierta, y la forma abierta es una forma poco prevalente en la naturaleza, menos del 0.1% de los monosacáridos están en forma abierta. Tienen que estar en forma cíclica, ¿ya? Forma M-acetal. Entonces, miren, eso simplemente para que vean cómo el grupo, cómo la cadena abierta puede tener dos formas, configuración furanosa o configuración piranosa, dependiendo cómo quede en forma cíclica. Es glucopiranosa, por ejemplo, estamos hablando de la glucosa, si el carbono 1 se enlaza hace enlace con el carbono 5, como lo ven aquí. Ese es el carbono 5 y ese es el carbono 6. Entonces, si hay enlace con el carbono 5 aquí, formando esta estructura cíclica, uno habla de glucopiranosa. Y si el enlace se forma entre el carbono 1, no con el carbono 5, sino con el carbono 4, como lo ven aquí, ese es el carbono 4, entonces se llama glucofuranosa. ¿Listo? Entonces, la glucofuranosa siempre va a tener ese aspecto. En el caso de una exosa, como lo vemos aquí, que es la glucosa, la furanosa siempre va a tener un aspecto pentagonal, mientras la configuración piranosa va a tener un aspecto hexagonal. ¿Listo? Pero la imagen especular ya se los había dicho. Misma fórmula química, pero diferente arreglo de sus átomos. Y lo mismo que pasa con los aminoácidos. Miren, aquí grupo amino a la derecha, grupo amino a la izquierda del carbono quiral. ¿No? Recuerden las clases y discusiones que hemos tenido sobre aminoácidos y proteínas. Bueno, aquí. Hay una fórmula para determinar cuántos isómeros pueden haber de un mismo monosacárido. ¿Listo? Y es 2 a la n, donde n es el número de carbonos quirales. Entonces, si usted le va 2 al número de carbonos quirales, le da el número de isómeros que puede tener esa sustancia. ¿Listo? Los monosacáridos más comunes son la fructosa, la galactosa y la glucosa. ¿Listo? Estas dos son exosas, tienen 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, la fructosa es una pentosa, la glucosa es una exosa, la galactosa es 1, 2, 3, 4, 5, otra exosa. Perdón, 5, 6, exosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces, miren, la fructosa tiene que estar en conformación furanosa, mientras la glucosa tiene que estar en configuración piranosa. ¿Listo?
Bueno, eso ya lo hemos visto. Esta es la... Ah, no, esa es una tetrosa. Esas son tetrosas, 4 carbonos, ¿no? Listo, para que tengan el ejemplo. 4 carbonos. Esa es una esa es una aldo tetrosa y esa es una, perdón, esta A es una, 1, 2, 3, 4, es una aldo tetrosa, mientras esta que vemos aquí es una cetopentosa, ¿ya? Aldosas, cetosas. La más simple, la dihidroxiacetona, que no tiene configuración DOL para nada. ¿Por qué? Porque no hay carbono quiral, no existe ninguno de los carbonos quirales en la dihidroxiacetona. ¿Ya? Eh, Luego viene un carbono de 4, viene un monosacárido de 4 carbonos, un monosacárido ceto, una cetosa, cetotetrosa, la de eritrulosa. Y esta ¿y por qué es D? Porque el grupo hidroxilo en el carbono quiral más alejado del carbono 1 está a la derecha. Esto puede tener ribulosa o cirulosa. Son de ambos porque el grupo hidroxilo está a la derecha del carbono quiral más alejado del carbono 1. Sin embargo, ¿en qué se diferencian las D-cilulosa de la D-ribulosa? Que el grupo hidroxilo enlazado al carbono 3 en este caso, en la cilulosa está a la izquierda, mientras en la ribulosa está a la derecha. Listo. La fructosa, quizás la acetosa, es una cetoexosa, perdón, me he equivocado, más adelante les ha dicho que la fructosa era una pentosa, no, es una exosa, perdón por el lapso, solamente que en la forma cíclica no, a veces no se ve uno de los carbonos en las lineecitas, ¿listo? Eh, es una exosa. Una exosa que tiende a estar en configuración furanosa, ¿listo? Que es la forma pentagonal, una cetoexosa. Entonces, solamente para repasar, forma abierta y como si es con el... ya, la glucosa siempre va a formar entre el carbono 1 y el carbono 5 va a formar un enlace O, porque es el oxígeno al final el que está haciendo enlaces tanto con el carbono 5 como el carbono 1, un enlace O. Eh, y se forma la forma hexagonal, ¿no? Valga la redundancia, se da la forma hexagonal. Pero aquí podemos también tener dos distribuciones espaciales distintas a las que ya hemos visto, que tienen que ver con el eje, hacia dónde está el grupo hidroxilo, si por debajo o encima del eje del carbono 1. Entonces, si el grupo hidroxilo está por debajo del eje del carbono 1, en esta piranosa, uno habla de alfa glucopiranosa. Y si el grupo hidroxilo está por arriba del carbono 1, uno habla de beta glucopiranosa, para que lo tengan en cuenta. Formas lineales se encuentran en equilibrio con formas cíclicas. Formas cíclicas aparece configuración de carbono anomérico. Entonces, este carbono 1, se denomina carbono anomérico, porque me forma dos isómeros anoméricos, el isómero alfa y el isómero beta, pero es dependiendo del eje arriba o abajo de ese carbono 1. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta es en el caso de la fructosa, el enlace se da entre el carbono 2 con el carbono 5, por ejemplo. Carbono 2 con carbono 5. Y el enlace O. Listo. Y es una exosa. Aquí vemos aquí 1, 2, 3, 4. Vuelve y me pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, siempre me pasa eso, me pasa ese lapsus. Listo. Y
Bien, usted puede tener la alfa-fructofuranosa. ¿Por qué? Porque el grupo OH está por debajo del eje de este carbono 2, que es el que está haciendo el enlace O con el carbono 5, el carbono anomérico. En las hexosas es carbono 1. Perdón, en las aldosas es el carbono 1, como la glucosa. Y en esta fructosa, que es una cetosa, es el carbono 2, el anomérico. Listo. Entonces, grupo OH por debajo del eje, configuración alfa, alfa fructofuranosa. Grupo OH por arriba del eje del carbono 2, carbono anomérico en las cetosas, configuración beta. Listo. Con respecto a, bueno, eso es una diapositiva que nos habla de algunas propiedades que tienen los azúcares, entre esas ser reductores. Por ejemplo, la glucosa tiene la capacidad de actuar como un reductor. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos de glucosa y en presencia de un átomo de cobre, miren que el átomo de cobre tiene una valencia de +2, pero luego queda con una valencia, queda con +1, es decir, aquí tenía +2 cargas positivas y aquí tiene apenas +1 carga positiva. Es decir, ¿qué pasó? Tuvo que recibir un electrón. ¿Ese electrón de dónde viene? De la glucosa. Entonces la glucosa se dio un electrón de su estructura a este cobre y ese cobre quedó reducido de cobre +2 a cobre +1. Como recibe una carga negativa, pues dejó de estar menos positivo. ¿Listo? Por eso se dice que la glucosa tiende a ser un azúcar reductor. La glucosa, al oxidarse, porque está perdiendo un electrón, ese electrón, ustedes se preguntarán de dónde viene, de este hidrógeno. Se pierde este hidrógeno, uno de esos eh, perdón, se pierde el hidrógeno y ese hidrógeno está compuesto de un protón y un electrón. El electrón es el que reduce al, al cobre y el protón se pierde como protón en el medio. Y la glucosa gana un oxígeno del ambiente porque eso es en presencia de oxígeno y queda en forma gluconato. Entonces se va este hidrógeno y llega este oxígeno. ¿Listo? Está también el hecho eh, de que la glucosa en presencia de oxígeno forma gluconolactano eh, más peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué ocurrió? Que estos hidrógenos que llegaron aquí al oxígeno, pues cuando llegan hidrógenos se habla de reducción. Porque recuerden, que ya lo hemos visto mucho con la electronegatividad, ¿no? Para que se recuerden ese concepto. Entonces, por eso se dice que la glucosa es un azúcar reductor. Bueno, eso simplemente para que vean, eso es un resumen de muchas eh, reacciones que le pueden ocurrir a la glucosa, por ejemplo, ya sea beta de glucosa o alfa de glucosa. Si es oxidación, puede quedar como en forma de glucuronato. Otra oxidación también puede llevar a forma de gluconolactano. Una reducción, es decir, que gane hidrógenos, puede dejarle en forma sorbitol. O sea, muchos compuestos a partir de distintas reacciones se pueden formar a partir de la glucosa, ¿no? Esterificación, por enlace ester, que ve un grupo fosfato, puede quedar como glucosa y fosfato. Epimerización, ¿qué es epimerización? Que se distribuyan de forma distinta los grupos con la misma forma molecular, pero que queden distribuidos de forma distinta. Eso es una epimerización. Entonces podemos pasar de fructosa a manosa. Listo, son isómeros, epímeros. Y formación de un
glucósido, es decir, pegarle un grupo metil, como lo vemos aquí. Listo. Metilglucósido. Pero bueno, digamos que eso no es tan relevante, sino que lo que se quiere decir es que un monosacárido como la glucosa puede sufrir muchas reacciones que la dejan convertida en otro tipo de intermediarios metabólicos. Listo. Tenemos ahora ya hablamos de los monosacáridos, ya comencemos a complejizar la estructura, ¿no?, de los carbohidratos. Entonces, si yo tengo monosacáridos, puedo formar disacáridos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de disacáridos. Los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos por medio de un enlace glicosídico. ¿Ya? Miren acá. Maltosa, lactosa y sacarosa. La maltosa es la unión de dos glucosas y se une por medio de un enlace glucosídico o glucosídico entre el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la siguiente glucosa. Lactosa es la unión ¿de qué? De galactosa y glucosa. ¿Listo? También se da por medio de un enlace glucosídico entre el carbono 1 y el carbono 1 de la galactosa, carbono 4 de la glucosa. Y en este caso, generalmente, la galactosa está en configuración beta. ¿Listo? El grupo hidroxilo estaba por arriba del carbono anomérico. ¿Listo? Ambas son hexosas, ¿no? La galactosa y la glucosa. Entonces, por eso se ve el enlace glucosídico así, ¿no? Y por otro lado, tenemos la sacarosa, que es la unión de glucosa y fructosa. Y se da entre el carbono 1 de la glucosa, el enlace glucosídico, entre el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de quién? De la fructosa. Miren que la fructosa está en forma furanosa, ¿no? Mientras la glucosa está en forma piranosa. Listo. La configuración estaba alfa. Originalmente estaba en forma alfa el grupo hidroxilo aquí en esta glucosa, o sea, por debajo del carbono numérico, mientras el grupo hidroxilo originalmente en la fructosa estaba eh, por arriba del eje del carbono numérico. ¿Listo? Por eso queda como alfa beta. Bueno, ahora hablemos de polisacáridos. Clasificación. Entonces tenemos los homopolisacáridos que están conformados generalmente por el mismo monosacárido. Generalmente sirven de reserva o sirven de soporte estructural de muchos tejidos. Eh, um, Tejidos o soporte estructural de partes anatómicas, por ejemplo, la quitina, que es la base del citoesqueleto de las cucarachas y otros insectos. De reserva, principalmente homopolisacáridos en el almidón vegetal, glucógeno, que son nuestros depósitos de glucosa en nuestro cuerpo, glucógeno en el hígado y en el músculo, dextran, inulina también son otros ejemplos. Pero los más relevantes para nosotros son el almidón vegetal y el glucógeno. Y tenemos los heteropolisacáridos, que pueden ser nitrogenados y no nitrogenados, porque pueden ser compuestos por más de un tipo de monosacárido y también heteropolisacáridos porque tienen mezcla de otras, ¿cómo decirlo? Tienen mezcla de otras biomoléculas,
¿Listo? O sea, están mezclados los polisacáridos con biomoléculas como proteínas, péptidos, eh, ¿listo? O glucosaminoaminoácidos que son series de varios monosacáridos que se están repitiendo, ¿no? Pero tienen más de un tipo de monosacárido. ¿Listo? Nitrogenados porque tienen grupos aminados y no nitrogenados, sino tienen grupos aminados como la hemicelulosa y la vamos a ver más adelante. Bien, almidón vegetal. Hablemos de los homopolisacáridos. Es un polisacárido lineal de glucosa, es decir, un solo tipo de monosacárido. ¿Ya? Y esas glucosas están unidas por enlaces alfa 1,4, es decir, el carbono 1 una glucosa con el carbono 4 de la siguiente glucosa y así sucesivamente. En solución acuosa adopta forma helicoidal. Aquí dice que es insoluble en agua, la amilosa. Perdón, me olvidó decir, el almidón vegetal se compone de amilosa y la amilosa es un polisacárido lineal, de amilosa y de amilopectina. Y la amilosa es un polisacárido lineal de glucosa, de glucosa. Es insoluble en agua, ¿por qué? Porque como la glucosa es más soluble, la glucosa es soluble si está en forma libre, pero si está en forma de enlace polisacárido, no, obviamente no va a ser soluble porque parte de los grupos hidroxilo que pueden estarse disolviendo en el agua, pues van a estar formando enlaces covalentes con otras moléculas de glucosa. Eso hace que no se disuelva por completo, que sea insoluble. Y la amilopectina es un polímero de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, pero a diferencia de la amilosa, tiene puntos de ramificación cada 24 o 30 residuos, o sea, o 30 monosacáridos, con enlaces alfa 1,6. ¿Listo? Es decir, carbono 1 de ese monosacárido con el carbono 6 del siguiente monosacárido, donde se ramifica. Vamos a ver más fácil, miren aquí. Miren, esta es la amilopectina. Si no tuviera estas ramificaciones aquí, uno hablaría que es amilosa. Pero como tiene ramificaciones, uno habla de que es amilopectina. ¿Listo? Entonces es lineal aquí, con enlaces carbono 1 con carbono 4 de la siguiente, son enlaces enlaces de moléculas de glucosa, ¿no? Mire, carbono 1 enlazado con carbono 4, carbono 1 enlazado con carbono 4, pero cada 24 o 30 monosacáridos puede haber ramificaciones, es decir, el carbono 6 de este monosacárido puede hacer enlace con el carbono 1, dije aminoácido, perdón, el carbono 6 de este monosacárido puede hacer enlace glucosídico con el carbono 1 de este monosacárido aquí, y de esa glucosa y esa glucosa aquí puede hacer enlace 1, 4, 4 aquí con 1, 4, 1, 4, 1, formando la ramificación, ¿no? Entonces, la diferencia entre amilosa y amilopectina es que la amilopectina es ramificada, pero tienen la similitud de que ambas son polisacáridos de glucosa, solamente moléculas de glucosa. Ya, miren, la amilosa es siempre lineal, no tiene ramificaciones, mientras la amilopectina tiene ramificaciones aquí. Que viene lineal, de aquí hay enlaces carbono 1, carbono 6. Esto es ramificada. Ambas hacen parte del almidón vegetal y ese almidón está presente en la estructura de los cloroplastos, en los vegetales. Glucógeno o almidón animal. El glucógeno es un polisacárido ramificado, por eso se parece a la amilopectina. Pero la ramificación es más frecuente, se da no cada 24 o 30 aminoácidos, sino, perdón, no cada 24 o 30 monosacáridos de esa línea de monosacáridos, sino que esa ramificación se da cada 8 a 12 residuos de glucosa. Es un polisacárido de glucosa el glucógeno. ¿Listo? La celulosa es un polímero lineal de glucosa con enlaces glucosídicos beta 1,4. ¿Qué pasa con ese enlace glucosídico beta 1,4? Hace que las disacaridasas presentes en nuestro intestino no reconozcan este disacárido, perdón, las disacaridasas y que sí, que son las que se encargan de digerir finalmente
carbohidratos para poderlos dejar en forma libre como monosacáridos. No hay enzimas que reconozcan enlaces y también están las amilasas, ¿no? Que también rompen enlaces glucosídicos. Pero entonces, tanto amilasas como disacaridasas no reconocen enlaces glucosídicos beta 1,4, sino solamente enlaces glucosídicos alfa 1,4. Como no reconocen los beta 1,4, pues no se puede romper la celulosa, por eso la celulosa no es digerida. La celulosa, así como se ingiere, sale en las heces fecales, ¿ya? No es ramificada, posee rigidez característica. No lo usamos como fuente de energía porque no tenemos cómo digerirla y es abundante en el reino vegetal. En cambio, miren que sí las vacas sí tienen tienen la capacidad, tienen enzimas que reconocen esos enlaces beta, enlaces glucosídicos beta 1,4 para romper los polisacáridos y dejarlos en monosacáridos. ¿Ya? Y eso es un polisacárido lineal, no es ramificado, pero los enlaces no son alfa 1,4 sino beta 1,4 y eso depende de cómo esté originalmente el grupo de H arriba o abajo del carbono numérico, ¿ya? Antes del enlace, ¿ya? Las termitas son capaces de digerir celulosa, por ejemplo, también. Por eso uno ve que las termitas acaban con la madera. La madera es un vegetal y tiene celulosa. La quitina es un polisacario lineal de N-acetilglucosamina, es decir, es un homopolisacario porque siempre es N-acetilglucosamina el monosacárido, sino que obviamente como ustedes escuchan la palabra N-acetilglucosamina es porque tiene nitrógeno y tiene el grupo acetil. ¿Ya? Véanlo, aquí está. Esto es un grupo amino y eso es un grupo acetil. El grupo metilo más un grupo carbonilo se llama grupo acetil. ¿Ya? Enlaces beta 1,4, glucosídicos beta 1,4. Están los glucosaminoglicanes, que resultan en la polimerización de unidades de disacárido constituidas generalmente por hexosamina con o sin sulfato y ácido hexurónico. Bueno, eso suena muy complicado, pero ya vamos a ver que es más simple lo que parece. ¿Ya? Aquí muy importante, forman parte de la sustancia fundamental del tejido conectivo y membranas basales, manteniendo unidas las células entre sí, que son los glucosaminoglicanes estructurales. Y algunos como la heparina es un glucosaminoglicán, tiene propiedades anticoagulantes, es decir, es un glucosaminoglicán de secreción o glucosaminoglicán funcional. Y tienen alta densidad de cargas negativas, y ya vamos a ver por qué tienen alta densidad de cargas negativas. Esos son distintos tipos de glucosaminoglicales. Miren que son heteropolisacáridos. ¿Por qué? Porque no es el mismo monosacárido siempre. Pero aquí lo que vemos eso es ácido glucurónico, que es un monosacárido, enlazado a un N-acetilgalactosamina sulfato, que es otro monosacárido. Y luego este vuelve y se une a otro ácido glucurónico, y luego este ácido glucurónico otra vez a N-acetil de galactosamina. Pero en últimas estamos viendo es que se repite, es un disacárido. Pero el disacárido está compuesto por distintos monosacáridos. Por eso uno habla que es un heteropolisacárido. ¿Ya? La forma como se le conoce a esta estructura lineal, de esa repetición de series de este disacárido, se llama condroitin sulfato. Y miren que tiene alta densidad de cargas negativas por el grupo sulfato, que están ionizados. ¿Listo? Y aquí ese grupo carboxilo también está ionizado, entonces alta densidad de cargas negativas. ¿Cuál es la implicación de que haya cargas negativas en los glucosaminoglucanes? Hacen que la sustancia donde ellos estén presentes sea más viscosa, porque las cargas negativas generan repulsión. Entonces, ustedes siempre donde vean cargas negativas van a ver que es viscoso. Cuando el ADN tiene muchas cargas negativas por el grupo fosfato. Cuando se aísla ADN, no sé si ya lo han hecho ustedes antes en algún laboratorio, el ADN se ve viscoso. Uno no puede ver el ADN, pero no lo puede ver pues molecularmente, pero sí puede ver la sustancia del ADN. Y es eh, viscosa. Igual la
El líquido sinovial, por ejemplo, en las articulaciones es un líquido viscoso y es por la presencia de cargas negativas. Es el queratansulfato también, muy presente en córnea, huesos, discos intervertebrales. Y está el ácido hialurónico, ¿no? Presente en la matriz que rodea el lóbulo antes de la fecundación, también es cemento intracelular y es lubricante de articulaciones, ¿no? El ácido hialurónico. Entonces, lo que varía es el monosacárido, los monosacáridos que hacen parte del disacárido. Eh, que son distintos. Aquí vemos, por ejemplo, de galactosa unida a N-acetilgalactosamina sulfato. Listo. Y se repite este disacárido. Aquí, ácido glucurónico más N-acetil de glucosamina. Listo. Se repite este disacárido varias veces. Por eso es un heteropolisacarídeo. Simplemente para que tengan en cuenta que el líquido sinovial está compuesto por glucosaminoglicanes, como el ácido hialurónico, ¿no? Que es un glucosaminoglicano. Aquí solamente está mostrando es la base estructural de ese glucosaminoglicano, que obviamente se repite muchas veces, es linealmente muy largo, lo que se repite y se repite y se repite. Funciones de los glucosaminoglicanes, absorción de presión en el cartílago. Claro, porque como son viscosos, sirven de amortiguación. Eh, pueden recibir presiones, entonces porque son viscosos. Cemento intercelular, filtro molecular. Bueno, lo de filtro molecular no recuerdo muy bien, porque los glucosaminoglicanes pueden hacer un filtro molecular. Para la clase que veamos presencial, ya sea por videoconferencia, les tengo el dato. No recuerdo muy bien por qué puse esto acá. Desarrollo de estructuras fibrosas extracelulares. Obviamente, la matriz extracelular también puede tener glucosaminoglicanes. Fijación de agua y cationes. ¿Por qué? Porque tiene presencia de cargas negativas. Entonces eso atrae agua y también atrae cationes. Favorecen el deslizamiento de las superficies articulares. Como son viscosas, también pueden servir de material de gelificación en la industria. Función antiocoagulante de la heparina y función protectora de epitelios del mucoín sulfato, ¿no? Epitelios que tienen mucoín sulfato como glucosaminoglican. Proteoglucanos. Aquí hay que tener un concepto de base, ¿no? Usted puede tener glucoproteínas y puede tener proteoglucanos. Cuando usted habla de glucoproteínas es que en esencia esa biomolécula es principalmente una proteína, como lo que ocupa más espacio es la proteína y tiene un monosacárido o un oligosacárido pegado, una glucoproteína. Pero si uno habla de proteoglucán, ¿qué es? Usted tiene una proteína unida a glucosaminoglicanes y en este caso la proteína, que es lo central que ustedes ven aquí, en densidad que ocupa más espacio, los glucosaminoglicanes enlazados a ellas o la proteína, pues los glucosaminoglicanes. Entonces los proteoglucanos prácticamente son polisacáridos, en este caso heteropolisacáridos, que son los glucosaminoglicanes, que tienen unidas proteína. Listo. Este es un ejemplo de proteoglucán. Es una proteína, pero alrededor de esa proteína está el creatinsulfato, está el conotinsulfato, está el ácido hialurónico. Entonces, eso es un ejemplo de proteoglucanes que están muy presentes en los cartílagos.